Buenos días a toda nuestra comunidad carmelita. Sean ustedes bienvenidos a su podcast institucional, Te lo dijo el Carmel. Bien nos han dicho que no se ama lo que no se conoce. Y la fundación de este podcast es justamente eso, para conocer y amar lo que somos, de dónde venimos, nuestro legado y nuestra historia. Hoy tengo la dicha, siendo el primer podcast de toda esta serie de entrevistas que vamos a hacer, tengo la dicha de entrevistar a la hermana Carmen Briceño, para la cual pido un aplauso, hermanita. Muchas gracias por recibirnos. Gracias. Acá en su casa nos ha recibido mi hermana, justo estamos en la casa, que justo vamos a conversar de eso, ¿no? Que dio vida a nuestro colegio. Hermana, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, hermana. ¿Cómo está usted? Bien, bien. Se le ve muy bien. Ya, gracias. Y llena de alegría siempre. Usted siempre ha sido radiante de alegría siempre, desde que yo la conozco. Eso. Ese día. Hermana, vamos a comenzar conociéndola un poquito más a usted, porque, claro, usted va a las ceremonias del colegio, participa en las actividades, pero seguramente hay muchas niñas que aún no la conocen. ¿Usted de dónde es, hermana? Cuéntenos. Bueno, nací en Madrid, en España. Española, hombre. Sí. Nací en Madrid. ¿Y la familia de usted cómo era? ¿Cómo estaba conformada? Bueno, éramos mis papás y 4 hermanos. ¿Cómo se llamaban sus papitos? Mariano, mi padre, y mi madre Marcelina. Se ve que los nombres no les gustaban, porque cuando tuvieron nietos, dijeron prohibido ponerles nuestros nombres. Que aquí hay esta tradición de perenizar los nombres de los abuelitos, ¿no? Ellos decidieron que no les gustaban los nombres. Bueno, claro, está muy bien, está muy bien. Y usted ha vivido en Madrid siempre, nació en Madrid y se crió en Madrid. Sí, hasta los 9 años. A los 9 años, mis padres decidieron, por cuestiones de trabajo de mi madre, viajó al sur, a Cádiz. Cádiz. O sea, totalmente al sur. Pero tú tienes familia vasca. Mi madre era vasca. Mi madre era vasca y jovencita viajó a Madrid, como toda provinciana, a conseguir trabajo. Y mi padre también era de la provincia. ¿Se conocieron ahí? Se conocieron en Madrid. Mi padre era de la provincia de Madrid, de un pueblo, de Tajuña, y también, como con 18 años, 19, también, como todo provinciano. Salió a buscarse la vida. Con ganas de crecer, sí. Una España que en ese momento todavía no llegaba a lo de Franco. No. Todavía no, estamos hablando antes del conflicto interno, ¿cierto? Sí. ¿Y entonces cuántos hermanos son ustedes? 4. ¿Tú eres la número? Un varón y 3 mujeres. ¿El varón el mayor? El mayor. Caramba. Y yo la tercera. Sí, es un número que se da en muchas familias. Un varón y 3 mujeres. O una mujer y 3 varones. O 3 mujeres y un varón. Así siempre de 3 a 1. Sí. Siempre digo yo el último o el primero desempatan. Claro. ¿Y tú te recuerdas de tu infancia? ¿Qué recuerdos bonitos tienes de tu infancia? Hoy los tengo bonitos. El tiempo que vivimos en Madrid, se ve que, claro, como era la tercera, mi madre llevaba al colegio a mis hermanos, un colegio de hijas de la caridad, y se ve que yo, cuando veía que mis hermanos se quedaban en el colegio y yo me tenía que volver con mi mamá a casa sola, porque no había nacido mi hermana menor todavía, lloraba. Hasta que una de las hermanas le dijo, pero déjela, ya aquí la vamos a tener. Y mi madre dice, mi hija, ya después de un mes dije, no te voy a matricular, así que me matricularon. Y ahí, en ese tiempo, yo estuve ahí hasta que hice la primera comunión. Después, la situación económica de mis padres fue peor, y mi madre decidió sacarlos del colegio que era particular y entré en un colegio nacional que además almorzábamos en el colegio. Claro. O sea que eso fue para la familia un desahogo. Una ayuda tremenda, ¿no? Íbamos mi hermana y yo, porque no era visto, mi hermano estaba en los escolapios. Entonces recuerdo siempre recuerdo ese año. Digo, no sé qué fue, si fue el cambio digo, algo que después ya cuando estudié magisterio lo pensé, si fue el cambio de colegio, pero yo recuerdo de ese año en ese colegio no haber aprendido nada. Nada. Solo recuerdo haber leído, teníamos libros preciosos, haber leído muy bien, una profesora que era mayorcita, ella, y que llamaba a mi madre de vez en cuando. Y yo recuerdo que hablaba con mi madre, como cualquier profesora, y mi madre lloraba, y a mí me daba pena de llorar a mi madre, que le contaría que yo era floja, que no sé qué, pero realmente no recuerdo. Recuerdo que la profesora escribía en la pizarra
unos números y una rayita debajo, quebrado. Pues, Pero las fracciones. lo recuerdo así. Lo recuerdo como un dibujo Ya. en una pizarra, algo. ¿Qué edad tenías ahí? 9 años. 9 años, pero está 9 años. grandecita ya. Sí. Y entonces, a partir de ahí, ese año, ya mis padres decidieron emigrar al sur. Y me imagino que por sacarnos un poco de diríamos, una pequeña, para que no estorbe, íbamos de vacaciones, nos gustaba mucho ir al norte, a la tierra de mi madre, donde los abuelos. Yo fui allí y yo viví un año entero con mis abuelos. Tus abuelos por parte de mamá. Por parte de mamá, en Vascongadas, en el campo. ¿Y tus abuelos solo hablaban vasco, no hablaban castellano? Nada, mis abuelos no hablaban castellano, hablaban vasco nada más. Entonces yo aprendí vasco. Sí. ¿Te acuerdas algo del vasco? Sí, muchas gracias, Escarigato. Ah, mira. Sermodú, ¿cómo estás? Ah, mira qué bonito. Sí, sí, sí. Ahora, entonces tú estás con los abuelos, te crías con los papás, vas creciendo. ¿Y cómo nace esta vocación de ser religiosa? Pues la verdad es que estando con los abuelos, tengo un primo de la misma edad que yo, que su madre se enfermó y mientras ella estaba enferma, mi madre se trajo al niño a casa. Ya. Y crecimos un tiempito juntos, hicimos la primera comunión juntos. Después, cuando yo volví al norte, él era de ahí, de la parte de las Congadas. Entonces, vinieron los padres carmelitas, hicieron lo que hacían en aquel tiempo, la redada. Iban por las escuelas y decían a los chicos, ¿tú quieres estudiar? Mi primo con 11 Vaya ganando vocaciones. Con 10 años, 11 años, y se fue a estudiar. Y yo recuerdo que se ve que me dio tanta envidia que dije, yo también soy carmelita. Cosa que mira tantos años después. Pero después se olvidó. Ya. O sea, eso fue, nada, una cosa de niña. Yo creo que ahí ya te fue tocando el corazón. Probablemente, pero después yo traté de echarle tierrita. Ya. Para que eso no creciera. No, que no crezca. No, yo monja no. Ya. Decía antes muerta. ¿Ah, sí? Sí. Como Santa Teresa, yo era enemiguísima de ser monja. Mira, ves, pero el Señor tenía otros planes. Pero sí los tenía. Y entonces tienes este primer encuentro, vas creciendo, y yo sé por ahí que tú eres la engreída de tu papá. La luz de sus ojos. Pues no sé si tanto, pero sí muy engreída de mi papá. Sí, tuvo mucha ilusión conmigo. Él quiso alguna vez ser maestro. Su padre dijo que maestro, que trabaje como todo el mundo. Yo, bueno, los papás de mi época. ¿Y tú sí estudiaste magisterio? Mi padre tuvo mucha ilusión de que yo estudiara magisterio y que algún día nos fuéramos juntos a un pueblo. A enseñar. Eso, que yo fuera la maestra y él, el padre de la maestra. Siempre, ¿no? Nosotros a veces los papás prolongamos esos sueños truncos a veces nuestros en los hijos, ¿no? Sí, probablemente. Mi padre fue feliz. Y su pena, cuando entré al convento, es que estudié asistente social. Dijo, entonces lo que yo quería que estudiaras. ¡Ay, qué penita tuvo! Cuando yo ya le dije, estando en Cusco, que realmente estaba enseñando, ya se alegró. Ahora, pero cuando tú entras a la congregación, tu papá no estaba muy de acuerdo. No quería. Nada. Mi papá, pobrecito. No, nada, no. Dijo, pues mi madre le dijo, mira, me parece, estaba yo preparando posiciones para magisterio, pero ya, como iba a entrar, no quise seguir los exámenes. Y mi padre le dijo a mi madre, pero esta hija, ¿por qué no da el otro examen? Ya, para que termine, para que se gradúe, ¿cierto? Claro, para obtener plaza. Claro. Era para tener plaza. Ya. En España, las plazas se ganan por oposición. El tiempo. La oposición, para los que no entienden el tema, es el examen que tú tienes que dar, ¿no? Te presentas a una plaza. Exactamente. Entonces, le dijo mi madre, mira, me parece que tiene otras ideas. Y mi padre dijo, pues me daría el mayor disgusto de mi vida. Y a partir de ahí mi padre dejó de hablarme. ¿No te habló? No me hablaba. O sea, yo por la mañana decía, papá, buenos días, le daba un beso, me ponía la cara y se acabó. Wow, o sea, no lo has tenido fácil. No, fue muy duro. Lo de mi padre fue muy duro, pero bueno, tenía el apoyo de mi madre. O sea, lo de mi madre. Me acuerdo que cuando ya
llegó un momento que yo tenía que ir al convento, había que comprar pasajes y todo, porque era en el norte, teníamos el noviciado totalmente al norte, en Pamplona. Muy lejos de tu casa. Claro. Y mi madre me dijo, mira, hay que sacar el boleto, ahí tienes la plata, hágalo. Lo que yo no me involucro. Pero nada. Oh. Sí, me costó mucho. Yo salí de mi casa y dejé a mi padre llorando. Fue muy duro, sí. Pero bueno, más pudo tu vocación, tu amor hacia lo que tú querías, a lo que amabas. Sí, o sea, yo pienso que ahí en la vida llega un momento en que uno tiene que decir, bueno, mi vida yo tenía 21 años. Jovencita. Jovencita, me parecía vieja. No, joven. Y es cierto, mira, creo que pasa que a muchos jóvenes hoy, y claro, también depende mucho de las circunstancias, ¿no? A veces las familias son muy limitantes y nosotros enseñamos en los colegios a luchar por los sueños. Nuestra misión como carmelitas es enseñarle a que sean gente que cambie, que transforme su sociedad, pero a partir de sus sueños también, ¿no? Es muy importante que cada uno luche por lo que ama. Pocos digo yo, creo que tenemos la dicha de hacer lo que nos gusta y estar donde amamos estar. Pero mira, qué bonita historia la tuya. Sales de la casa, vas a la congregación, comienzas. ¿Cómo llegas al Perú? Cuéntame. Mira, mientras estuve, ya mi padre, la primera vez que ya fue a verme al noviciado, porque ya íbamos a tomar el hábito, y yo escribí a mi casa diciendo que iba a tomar el hábito. Y como digo, eso era el norte, totalmente el norte, mi familia vivía totalmente al sur. Y mi madre... que quisiste vender de todo y estaba al tanto de ti. Entonces, ella estaba dispuesta a ir a mi toma de hábito. Claro. Pero claro, mi padre, según mi madre, decía, él no lee las cartas, pero yo las dejo encima de la mesa del comedor y cuando vuelvo están cambiadas de postura. Las cartas que tú te hacías con tu mamá. Las que yo escribía a mi casa, que mi padre oficialmente no las leía. No las leía. Entonces, esa vez mi padre, mi hermano mayor, me imagino que debiéndose responsable, un domingo que estaban todos en la casa, me dijo, mamá, ¿vas a ir a Pamplona? Y mi madre dijo, sí, claro. Obvio, hay que ir. Y dice mi hermano, mamá, si nadie te acompaña, yo te acompaño. Y ahí salió mi padre. A mi mujer la acompaño yo. ¡Oh, salió Mariano! De esos hombres que a la mujer la acompaño yo, a mi esposa, donde vaya, yo voy y la acompaño. Y cuando fue en la Pamplona, ya estando ahí conmigo, yo le dije, papá, ¿verdad que ya estás contento? Sí. No, hija, resignado. Bueno, pero al menos tampoco te puso impedimentos, ¿no? Digo, le dolía a él, pero dejó que tú sigas. Claro, o sea, en ese sentido, con mucho dolor, pero cada uno que haga con la cuchara que elijas, con esa vas a comer toda la vida. Eso se lo decía a mi hermano cuando se iba a casar y nos dio toda la vida a todos. Con la cuchara que elijas, con esa vas a comer toda la vida. Así que procura elegir bien. No, qué sí, bien. Muchos, por ejemplo, hoy, llevando esto un poquito ahora, muchos papás vemos ahora cómo sobreprotegen a los hijos, ¿no? Y el daño que les hacen al no dejar que ellos salgan con sus alas, que enfrenten sus problemas. Tanto que un poco esta generación llamada la generación de cristal. Porque ante cada cosa se cae y no sabe levantarse. Tu generación y hasta nuestra generación, porque yo tampoco estoy tan niño, tan chiquito, sabemos manejar las frustraciones porque nos hemos enfrentado a los problemas y hemos salido. Y qué tan bueno es que los padres dejen y apoyen, ¿cierto? Y motiven. A veces podemos no estar de acuerdo, sí, pero es las decisiones de nuestros hijos. Siempre digo, es tu vida y tú la vas a vivir, yo no la voy a vivir por ti. Exacto. Pero no dejan de acompañarnos. Eso es importante, estar ahí al costado. O sea, exacto. O sea, yo digo a mi padre, sí, lo que hay que hacer, lo que tenga que ya, dale, pero yo no. Listo, ¿cómo llegas al Perú? Ya, esta parte está muy bonita de tu papá. Sí, pues cuando yo estaba en Barcelona, ya estaba estudiando el magisterio, ya terminé el noviciado y nosotras profesamos y tenemos en Barcelona el juniorado. Que son 3 años de formación posterior. Y normalmente... Es formación teológica. Teológica, pero también ya profesional. Ya. A veces si hay que completar algo o hay que hacer estudios, claro, ese tiempo. Entonces, mi padre venía todos los años ya con mi madre, venían a verme.
Y decía mi padre, bueno, hija, mientras podamos venir todos los años a visitarte, y para entonces a mí ya me habían destinado a Perú. Al Perú, ya te había dicho. O sea, yo ya sabía que venía al Perú. Ya había estudiado en ese tiempo de Julio Lano, estudié asistente social. O sea, tú eras docente de carrera y también aparte asistente social. Exacto, ahí estudié, en ese tiempito estudié asistente social. Entonces yo estaba destinada no a Perú, sino a Cusco. O sea que Diosito te dijo, sales de tu casa, te vienes, te formas y te vas al Cusco a vivir. Exacto, exacto. Recuerdo que vino mi hermano a verme a Barcelona con sus hijos. Y teníamos una revista que editaba la congregación y esa revista, y había un artículo de Cusco. Entonces yo dije, esta es mi entradita. Le digo a mi hermano, mira, hemos mostrado en Cusco, tenemos este trabajo. Y me miró mi hermano, que nos conocíamos. Mi hermano y yo nos llamábamos maravillosamente bien. Me miró y me dijo, Mari, en mi casa me llamaban Mari. Mari, no te digo que rechaces, pero no lo pidas. No lo pidas. Como diciendo, no te vayas a ir. Exacto. Dice, porque si tú te vas, a papá le cuesta la vida. Ay, Dios mío. Si era la luz de sus ojos. O sea, era realmente duro. Pero bueno, ni modo. Era mi decisión. Mis padres lo sabían. Y yo ya les avisé que iba a ir a... Ahora, tú sales a España. Y yo sé que llegas, no directamente al Perú, llegas a Argentina. Llego a Argentina. Estás medio año ahí y te vienes al Cusco, ¿cierto? ¿Qué año es ese? En el 67, cuando ya llegué a Cusco. Salí de España el 31 de octubre del 66 y llegué porque vine en barco. 18 días. En barco, no había para el avión. Hasta Buenos Aires. Hasta Buenos Aires. Claro, antes los viajes en barcos eran muy comunes. Normal. Nuestras hermanas normalmente, incluso para venir a Perú, eran 22 horas, 22 días. 22 días de viaje desde Perú España hasta España directamente. Iban y venían en barco. Wow. Yo vine hasta Argentina. Y después de Argentina vine en tren hasta Chile. De Valparaíso a Callao en barco. ¿En barco de nuevo? De nuevo. Ah, qué bonito. Sí. Ahora, tú llegas a Cusco en el año 63. 67, perdón. Ahora, es cierto, claro, nuestra historia cuenta que en el Cusco existían los beaterios. Ajá. Ahora, para un poquito entender qué es un beaterio, hay personas, mujeres que hacen la vida religiosa, entran a las congregaciones, pero había mujeres que, sin llevar la vida monástica, querían juntarse, querían vivir esta vida de oración, de solidaridad, de ayuda, y se juntaban en pequeñas casas y hacían unos beaterios. En el Cusco, según Herrera, que es un historiador cusqueño, dice que habían hasta 12 beaterios. Uno de esos beaterios es el beaterio del Carmen, de San Blas, ¿cierto? El beaterio de San Blas. Carmelitas de San Blas. Y es justo ese beaterio que está acá, en el colegio. El colegio nace a partir de ese beaterio, que lo funda la hermana Leonarda, ¿cierto? Con el padre, con el presbítero de ese momento. Entonces tú llegas, pero también sé que no llegas directamente acá, llegas al otro beaterio misionero de Carmelitas Misioneras, que está en Las Arenas. Exacto. ¿Cierto? Exacto. Cuéntame, cuando llegaste, ¿cómo era el beaterio? ¿Cómo se vivía aquí? Bueno, ya no existía, ya el beaterio se había convertido, diríamos, en Carmelitas Misioneras, en un convento de Carmelitas Misioneras. En tiempo después del concilio, la Iglesia pidió a las congregaciones religiosas que vieran la forma donde había carismas similares, parecidos, que se pudieran integrar. Acoger, asimilar. Exacto, integrar, para que eso realmente era una vida bonita la que llevaban esas personas, pero muy limitada, porque era un grupito que no tenían posibilidades de una proyección muchas pastoral. Limitaciones. Claro, porque eran un grupo pequeño y económicamente también más limitadas. Entonces, en el Cusco estaban las Carmelitas Nazarenas y las Carmelitas de San Blas. Entonces la Iglesia nos pidió que en la congregación, las otras Carmelitas Misioneras que estábamos en Lima, que las acogiera, que las asumieran. Entonces, realmente esas hermanas profesaron ya dentro de nuestra congregación en el año 62-63. Una de las hermanas que vivían en la casa es de ese beaterio. Más de una.
Más de una. Inés, ¿Quiénes son? Inés La hermana Inés. y la hermana Pilar. La hermana Pilar en O sea, inglés. sí. Y hermanas que Que están en la casa del padre ya. hermana Nati, o sea, hermanas que han pasado ya por el colegio también, ¿no? Estando tú, llegas al beaterio, al convento de Nazaret. De Nazarenas. ¿Cuál era tu trabajo ahí? Ahí nosotros teníamos en las hermanas que llegaron a eso y conociendo la realidad de la sierra, porque vivían en Lima. Claro. Entonces, al conocer la realidad de la sierra, junto con los padres jesuitas, que también tenían mucho trabajo a nivel de las zonas de la sierra, decidieron, o sea, se dieron cuenta de que hay que formar a la mujer campesina, si no, lógicamente no puede crecer. No hay posibilidades de Exacto. crecimiento. Entonces se pensó en formar una escuela de trabajadoras sociales, pero con un currículum que responda a las necesidades de la iglesia. Perdón, de las necesidades de la sierra. Nace en la casa de las cooperadoras. Ahí apareció, ahí nació la Escuela Superior de Cooperadoras Sociales Pío XII, que se fundó, para cuando yo llegué ya estaba fundada. Yo llegué a la 4ª promoción. Ya, wow. O sea que las hermanas no se perdieron. No, está trabajando duro. Dejaron trabajar, sí. Entonces, En ese momento que está la escuela de cooperadoras, ¿ya hay la idea del colegio acá? ya está el colegio. Ya estaba el Ya colegio. está en marcha. Tú llegas y el colegio ya estaba. Ya estaba. ¿Quién había fundado el colegio? La hermana Catalina Bolinaga. Catalina O sea, Bolinaga. vinieron, o sea, diríamos ya cuando ya se unieron los dos estos, entonces hubo un grupo, una hermana, por ejemplo, la Casa Central de Perú se vino a Cusco. Ya. La hermana delegada, no era provincial, sino delegada, no puso la Casa Central en Lima, sino en Cusco. Para darle fuerza, para dar fuerza realmente a este proyecto que teníamos. Entonces, ella, en Nazarenas ya había una residencia de señoritas. Eso me interesa saber, porque el otro día lo estuve averiguando un poco, y esta es una residencia donde ustedes, como religiosas, reciben alumnas universitarias para que vivan con ustedes, ¿cierto? O sea, viven en el internado, claro, con nosotras, pero ya existían Nazarenas, o sea, las Nazarenas ya tenían internado de antes. Entonces, cuando llegamos nosotros, siguió el Era internado continuar. y se inició la escuela de cooperadoras, ahí. Bonita experiencia de formar parte, de comenzar a formar personas que cambian el entorno, ¿cierto? Eso sí, o sea, para mí eso ha sido, digo yo, mi primer amor. La escuela de cooperadoras. Claro. ¿No? Entonces, porque tú eres directora en esa yo fui escuela. directora, estuve 6 años de directora. Entonces, y vi, o sea, también conocí la sierra. Entonces vi que realmente era una tarea que merecía la pena. O sea, era un currículum muy bonito. O sea, en realidad, educadoras sociales. Ya. Después, en tiempo de Velasco, como se abrieron las ESE, nos cerraron todas las escuelas superiores. Y se quedaron solamente para allá. Entonces ahí no nos dejaron ni siquiera terminar con el grupo que dijimos, bueno, nos recibimos más, pero terminemos las 3 promociones que teníamos. Claro. O sea, que quedaban. Entonces, ya estando en la escuela de cooperadoras, habiendo trabajado 6 años acá, conoces el colegio, vienes acá. Imagino que, claro, estando en los dos lados, eran juntarse siempre en estar al tanto de todo. Yo llegué todavía un lunes santo, llegué a Cusco con el señor de los temblores. Oye, que me emocionó, qué increíble, ¿no? Esa religiosidad. Pero por supuesto, al día siguiente yo me vine a saludar a las hermanas de acá. Yeah. Y estaban en plena construcción del pabellón de mano izquierda. Mira, justo acá te voy a mostrar unas fotos. Vamos a ver también Este es la foto del monasterio, del beaterio acá de San Blas. Esta es la foto, tú has conocido, esta es la foto del primer pabellón que hace en el colegio. Cuando yo llegué, ya estaba hecho. Estaba hecho. El 67 ya estaba hecho. El colegio empezó el 63. Claro. Bueno, ya habían corrido. Esta foto es del 64, por ejemplo. Pues seguramente, ¿no? Claro. Es la foto del 64. Y esta pues también parte de la construcción. Yo recuerdo que tú me contaste una vez de que tú veías a las hermanas cómo subían por las escaleras y en Catalina. Como te digo, yo llegué a visitar a las hermanas y estaban en construcción. Bueno, saludé a las hermanas y la superior era Catalina. Entonces, hermana Catalina, sí, espérate.
salimos al patio y Catalina bajando Catalina no tenía 15 años. Y supongo que en ese momento, si yo tenía 27 años, ella debía de tener sus 40 y... Wow. Porque hace ya años que murió. Entonces estaba bajando de una escalera de mano, de esas escaleras del segundo piso, donde había ido a inspeccionar a ver cómo lo estaban haciendo. Porque ya era de las que una mujer de armas tomar, la verdad, ¿no? Con una decisión férrea, con una autodeterminación increíble, ¿no? Yo te conté que le pusieron una multa. Sí, sí, cuéntales eso a todas. Cuando llegaron, o sea, al principio, después del terremoto ese del 50, había quedado, pues, lo que hoy es el colegio era un canchón. Ya. Con tierra, que había que sacar para limpiarlo, para poder... Entonces, como no tenían plata, había 2 hermanas, formaban un grupo, 2 hermanas españolas que habían llegado, jóvenes, y alguna más. Entonces, con carretillas iban sacando todo acá, la plazoleta. Porque Catalina se había ido a hablar con los militares y había conseguido que ellos recogieran el desmonte, todo el desmonte. Pero claro, estaba acumulado. Llegó un policía, vio el desmonte en la plaza San Blas y la llamó una multa. Ella dejó que le escribiera la multa. Cuando le dio el papel, se lo rompió. Eso se me lo ha contado ella. Delante de él se lo rompió y le dijo, señor, usted me va a poner una multa porque estoy haciendo un colegio para San Blas, un colegio que realmente es necesario para los niños de San Blas. Por eso me va a poner una multa. Perdón, disculpe. Esta no se la voy a pagar. Ahora hágame una multa por desacato a la autoridad. Esa sí se la voy a pagar. Pero no me va... Sí, el policía se fue. Ahora, para poner un poquito en contexto, claro, cuando ya las hermanas toman posesión de esta casa, asumiendo el beaterio, ¿cierto? Yo he conversado con unas hermanas también y me decían de que en ese momento acá en todo San Blas no existía un colegio. Y claro, remontándonos a ese tiempo, nuestras niñas y nuestros papás conocen este San Blas, que hoy es muy comercial. Hoy tenemos hoteles, tenemos restaurantes, tenemos bares. No tenemos familias. Exactamente. Pero en ese tiempo, esto estaba lleno de familias. Y niñas y niños que bajaban hacia la parte de abajo, hacia otros colegios que existían, y era un caminar ida y vuelta muy largo. Es ahí que entonces la hermana Catalina ve esta necesidad y dice, vamos a hacer un colegio para nuestros niños de San Blas. Tenemos terreno, hay niños, vamos a hacer un colegio para los niños de San Blas. Para los niños. Para los niños de San Blas, sí. Y ahí no tenía dinero, tuvo que pedir préstamo, hacinamos una empresa de institución privada del Estado que daba préstamos. Entonces, por supuesto, contaba su vía crucis para que le dieran. Pero dice, iba un día, ¿sabe que no ha venido no sé quién, este señor dentro de 2 días? Volvía a los 2 días, ¿sabes que no sé? Ya llegó un día, se cogió un libro a las 9 de la mañana, se fue a la oficina. Y se quedó sentada ahí esperando hasta que no saliera. Hasta que no llegara el señor. Así que le tuvieron que dar el préstamo. Pero de armas tomar definitivamente, sí, como muchas carmelitas. Sí. Entonces, acá estamos viendo la construcción de los pabellones y esta foto. Ella es la hermana Catalina, la del medio, ¿cierto? Ella es hermana Catalina, exactamente. Ella es la hermana Catalina. Catalina Bolinaga. ¿Española? Española. Había estado en Argentina muchos años y vino de Argentina. Pasamos en la misma ruta que hacían todas en ese tiempo. Éramos la provincia de Argentina. Ya. Éramos provincia... Hoy hay provincia en Perú. Hoy hay provincia en Perú. Pero antes la provincia de Argentina que monitoreaba todo este sur. Era Chile, Perú y Argentina. Sí. Acá, por ejemplo, en esta foto vemos a 3 hermanas, 2 hermanas creo que son parte del convento de ese momento. Sí. Y acá me llama la atención algo. Primero que este uniforme es bastante antiguo, es uno de los primeros uniformes que tiene, es un color beige muy bonito con su michi, pero acá hay un niño. Exacto, es que era visto. Exactamente, mira, yo te cuento que yo llego acá el año 2023 y entonces comienzan a venir las bodas de oro, así eso celebrar como siempre hacen. Y en una de esas que yo estoy parado, recibiendo a las señoras, adelante, como son bastante mayorcitas, entra un señor. Entonces yo digo, señor, disculpe usted, no. Yo también he estudiado acá. Y yo decía, pero ¿cómo? Este colegio de mujeres. Y ahí me entero
que en un inicio el colegio primero, con esta necesidad de cubrir esta necesidad, recibe niños y niñas. Exacto, he visto. Y que esto fue hasta segundo grado. Creo que sí, Acá. segundo o tercero, sí. Y otra cosa también que me explícame tú, el hábito de las hermanas. Ese es el primer hábito que nosotros tuvimos, bueno, primero ya en mi tiempo, porque el primero desde el tiempo de Juana Gracias Ya. probablemente es un poquito distinto, pero este era nuestro hábito, hasta el concilio. Un hábito marrón con velo negro. Exacto. Y también tiene una capa blanca, me parece, ¿no? Con capa blanca. O sea, como hoy puedes ir a Santa Teresa aquí Ajá. y ves a las madres, el hábito. Ese mismo hábito. Exactamente. Vamos a ver acá. Esta foto también es esta hermana de acá. Hermana Francisca Esquius. Esa vino un año antes que yo. Y eso que era más joven. Entró después que yo a la congregación. Pero vino antes que yo. Ah, ya. Ella vino con la hermana. Este también es el mismo uniforme. Claro, yo Esas creo de las que sacaban la carretilla. Ella es de las que también, o sea, son las propias hermanas las que con su fuerza, con su sudor y sus lágrimas, y con los hábitos ahí cargando carretillas y cargando. Mira, yo no sé si las escuchó el profesor David. Ya, no. Bueno, es un... parte de la historia de este parte de la colegio. historia de este colegio. Él dice que vio a las hermanas que pasaba con otros compañeros universitarios por la plazoleta y vio a las hermanas sacando, y dijeron, ¿qué? Y entraron y estuvieron ayudando. Y después el que pasa ayuda llegó a ser profesor, parte de la historia. Ese llamado de diosa. Se casó con una profesora y se casaron aquí. Ah, mira, qué bonito. Sí, la historia de David. Por ejemplo, en esta foto, que a mí también me llamó mucho la atención, ves acá pues todos los niñas y niños también. Exacto. Las hermanas ya acá se ve con su capa blanca y su... Y claro, esta parte del colegio no es así ahora, pues no, acá tenemos una escalera que es por donde en esta parte estaría lo que es psicología, ¿no? Psicología ahora. Y ahí hacían las misas, las Eucaristías. O sea, claro, durante bastante tiempo. Este es octubre del 65, imagínate. Exactamente, eso fue ya estaba el pabellón. No, aquí todavía no. Después, a partir de aquí se hace el pabellón. Vamos a ver. Por ejemplo, mira, esta foto es la celebración del Día de la Madre del año 60 y tantos en La Pacha. Sí. Todavía no existía la catarata y todo bonito. Exacto. Y ahí hacían las actuaciones del colegio también. Claro. Es que el colegio era parte de San Blas. Es que ahí es todavía parte de San Blas, ¿no? Sí, pero muy metido en San Blas. Los jóvenes, después se trabajó mucho con los jóvenes de San Blas, las hermanas, estando yo me acuerdo que verdaderamente han venido. Vamos a revisar, acá tenemos... Ese, claro, es el Día de la Madre que realmente en el año 83, ¿no? Vamos a ver acá tenemos... Ahora, otra cosa que a mí me llamó la atención, vamos a ver, es, por ejemplo, esta foto es de las hermanas. Esta es la Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús. Esta debe ser una de las primeras promociones del colegio, ¿no? Es la compañía no tiene tantas escaleras. Entonces, ¿esa es la catedral? Entonces es la catedral. Entonces es parte de la catedral. De la catedral. Otra iglesia. Fíjate ahora. Pero acá hay 4 hermanas. Ahí sí, exactamente. O sea, ¿Qué cantidad de hermanas había en ese tiempo acá ya en el colegio? ¿Cuántas hermanas vivían acá? O sea, que vivían y que participaban del colegio, probablemente 5 o 6. 5 o 6. Sí. Ese es el uniforme de las niñas, ¿no? Acá vemos 3 niñas con ese uniforme, primer uniforme. Y acá también me llamó la atención un uniforme rojo. Es un uniforme que utilizaban para situaciones especiales, seguramente, ¿no? Pero era el uniforme. También tenía un uniforme rojo. Sí. Ah, mira, ve. También hemos tenido el uniforme plomo, ¿cierto? A partir de Velasco, ¿no? Velasco es esta unificación. Exactamente. Y acá también hay otro uniforme que me llama mucho la atención, que es un enterizo muy bonito. Ajá. ¿Qué hermana está acá arriba, por ejemplo? Esa es hermana Asunción Ochoa. Directora del colegio. No, ella no fue directora del colegio. Por eso no está aquí. Aquí está la mesa. Ah, ya. Seguramente está por la hermana está por acá. Ella esta bajita de acá. Puede ser que fuera Gloria, pero no, Gloria no sé si ha sido directora de aquí.
No está muy bien. Y acá tenemos, por ejemplo, una foto, sí, de los marineritos de San Blas, el colegio San Blas, lindo los niños, ¿no? Entonces, una foto seguramente de ese primero o segundo grado hasta donde fue mixto. Y en la misma escalera, ¿ves? Esa escalera era donde se hacían todas las... Vamos a ver acá. Ya, acá hay otra foto que a mí me llamó mucho la atención y quiero que me cuentes de esta foto. Esta foto, yo sé que se trata del comedor que tenía el colegio en la parroquia de San Blas. Vamos a decir, era el comedor de la parroquia de San Blas que atendía el colegio. Y eran las hermanas con las alumnas y los profesores los que asistían a este comedor. O sea, exactamente, la hermana Inés, que tenemos ahora, la hermana mayor, esa muchos años ha estado trabajando en esto. Y en este comedor también participaban las alumnas, iban las de promoción. Las alumnas de la promoción venían tempranito. Ya. O sea, ¿los domingos o era diario? Todos los días venían y atendían a los niños, o sea, y de ahí pasaban al colegio. Claro. Porque los niños, claro, tomaban el desayuno para irse a sus colegios. Algunos acá y otros de otro lado. Pero fue una tarea muy bonita de los... Vamos a ver aquí te quiero mostrar, por ejemplo, ¿ves esta foto que está en blanco y negro? Este es el primer pabellón que hacen, donde están las niñas paradas en el balcón. Sí. Y esta parte que está de arbustos, esto es la pared que tenemos ahora donde están las escaleras. Sí, o sea, antes no había, y lo que separaba la casa de las hermanas con el patio era un muro de arbustos. Exacto, ¿cómo se llama? Esa macrocarpa, le llamo yo. Pero o sea, pinares, unos pinos. Bien bonito, mira. Sí, por eso otro día me contaban unas de las bodas de oro, me decían... Que por ahí se metían así. Se metían al patio nuestro. Por ejemplo, acá también podemos ver, ¿no? Todo mucho más armadito ya. Aquí se ve mejor, exacto. Y esto es lo que ahora es esa parte nuestra. La casa de ustedes. Exacto. La parte de arriba. Sí. Ahora, en el año 1960 ocurre un terremoto acá en Cusco, en el 60, y daña todo este primer pabellón. Lo que habría que entender, por ejemplo, acá al medio vemos un pasadizo. Este es el pasadizo que comunica el patio principal con el lavado, con ese patio de lavado. Exactamente. Todo esto era antes, claro, el colegio ha cambiado completamente, ¿no? Y ya ustedes ahí en su casa van a poder ver cómo ha cambiado. Para bien, para mucho bien. Y comienza la demolición. Vemos en esta otra foto ya cómo están sacando el techo todo, ¿no? Sí. Para darle paso a esta nueva construcción, ¿no? Ahí está. Aquí está. Ya vamos a ver otra foto. Esta de acá, esta es la construcción. Y por ejemplo aquí ya tenemos esta parte donde nosotros ahora paramos, ponemos el estrado y está esta parte es nueva, ya en esos tiempos comienzan a la refracción de toda esta parte. Porque esta parte, estos primeros, estos calores que ahora, eso cuando yo llegué, o sea, en el año 67, eran 2 jardines. Solo jardines. Era un terraplén de tierra. Ajá. Que me contaban es alumno de los primeros, que por ahí nos tirábamos, nos rodábamos. Entonces, después ya se hizo jardín y eso era un jardín bonito. Por ejemplo, aquí tenemos ya esa pared, ya la casa de las hermanas más moderna, ¿no? Ya esta pared completamente de un arbusto mucho más formadito, mucho más bonito, ¿no? Este es el colegio también, ¿no? Vemos aquí que hay una escalera que une el segundo pabellón del área de secundaria y todo esto vacío, donde ahora tenemos la sala de profesores, los baños, los servicios. Aquí no había nada de eso. Sí, que como ves ya no está la escalera. La escalera donde antes se celebraba la misa y todo eso. Ya no. Esa es la escalera central. Y por ejemplo acá, esta hermana que me llama mucho la atención a esta foto, porque tiene acá en el medio del patio, ya el patio hecho una estructura donde está la Virgencita. Esta sí que yo no la he conocido. Y esta hermana Gloria. Gloria Federica. Esta fue profesora y después estuvo en la administración. Ya. Gloria. Ya yo le he dado el trabajo a la hermana. Esta es una foto de la fachada del colegio, todavía con uniforme plomo. Claro, seguramente han estado en construcción, en refracción.
Y acá están los niños, ¿no? Los niñitos que veíamos en la foto acá. Y esta era la parte de, o sea, La parte de la casa de ustedes. donde a esa la de ahora. O sea, así llegué yo. Así conociste tú la Aquí está religión. la hermana con capa también. Esta es la hermana con capa. Vamos a ver aquí. Tengo estas fotitos acá que quiero que veamos. Por ejemplo, mira, esta foto estás tú. Acá estás jovencitas. Probablemente he estado pensando que seguramente que era cuando yo era provincial. Tú has sido provincial antes de la congregación. Sí, provincial. Y al costado tuyo está nuestra promotora, la hermana Ana María Rejas. Y Rosa, que probablemente a lo mejor era directora. Puede ser que ella fuera. Ya, la hermana Rosa ha sido directora muchos años del colegio. Sí, de aquí. Muchos años. Y de Lima, sí. Acá tengo una foto muy interesante de muchas hermanas. Tú me contabas también que acá en Cusco también se reunían mucho. Es más, la hermana del medio es la superiora de la congregación a nivel mundial, la general, ¿no? Y esta era nuestra provincial entonces. La hermana, ¿ella cómo se llamaba? María Mugueta. María Mugueta. Abajo está la hermana, nuestra hermana Inés. La hermana Inés. Esta Rosa Barrueto, la que fue jovencita, acá la hermana Rosa. Teresa, que también ha sido directora. Ya. Teresa Castro. La hermana Teresa Castro. La hermana Violeta también la tenemos acá a la izquierda, ¿no? Exactamente. Muy bonita. Hermana Julia también ha sido directora. Y también la hermana Jacinta. O sea, ellas han sido, Jacinta y Julia eran nazarenos, habían sido nazarenos. Ay, claro. Sí, pero vamos a ver. Esta foto, quiero que la revisemos un poquito porque me llama mucho la atención. Acá hay unas hermanas, vemos la parte de atrás que está construyendo, pero si vemos al fondo a la derecha, hay como un techito pegado. Este es al lavado, ¿no? Esta es la parte del lavado bajando. Hay un techito. Ahora, yo investigando la foto, lo curioso de esta parte es que aquí vivía un joven que se llamaba Sixto. Que es el papá de nuestra profesora Astrid. Ya. Y Sixto expande la historia de este colegio porque Sixto viene a trabajar de jovencito, de soltero. De soltero. ¿Y cómo llega Sixto? Cuéntame, era muy bonita. Es muy bonita. Su papá trabajaba en Nazarenas, el papá de Sixto. Ya. Y terminó el servicio militar, Sixto, y yo estaba en Nazarenas, y me dijo, hermanas, mi hijo ha terminado, ha aprendido cosas de oficios. Oficios sobre todo de construcción. Y justo en ese momento, pues yo ya estaba en la idea de estar aquí, porque yo recuerdo que intervine, teníamos que pintar el colegio. Ya. Y yo le dije, Sixto, tú pintarías, habíamos pedido presupuesto a una familia chauca, que eran los que siempre nos hacían todo, que habían construido, y le digo, les habían pedido, me acuerdo el presupuesto, 7 soles por metro cuadrado. 7 soles el metro cuadrado. De pintura. Entonces le digo, yo no le dije nada, solo digo, Sixto, vete al colegio, mira, todavía no trabajaba aquí, mira y ve, y tú calcula. Viene mi hermana, 3 metros por 3 soles por metro cuadrado. Sixto, le digo, tú no sabes, no has aprendido, no, eso es muy barato. Tiene que ser, pero madre, yo con ese presupuesto creo que sí puedo hacer. Digo, no, Sixto, tienes que, total que al final ya me acuerdo que le pagamos 5 soles, siempre menos que nosotros. A partir de ahí, Sixto se quedó en el colegio. Y Sixto por aquí, Sixto para todo, para nosotras. Eran 1000 oficios y era la mano derecha de ustedes. Exacto, para nosotras era la mano derecha. Y entonces, excelente y después cuando el papá iba, él ya conoció a Chepinta, que era su esposa, pero no se habían casado. Entonces, el papá le pidió cuando iba a morir, fue una de las hermanas, esta hermana Carmen, que era la superiora de Nazarenas, fue a verle mientras estaba enfermo, le dijo, madre, por favor, hagan lo posible para casar a mi hija. Y lo casaron. Y se casó aquí. Y de ahí nace la familia tan bonita de arte. Sí, realmente. Y Sixto hoy sigue viniendo a vestir a la Virgen. Sí lo he visto, a Sixto de vez en cuando. La hermana Pilar sin Sixto no hace nada. Y acá, claro, ya acá en esta foto estamos viendo que ya se remodela toda esta parte de acá y se comienza a hacer el lavado, como ya conocemos, con la promotoría, con los salones de primaria, ¿no? Yo quiero decirles cómo la congregación ha ido. Aquí
nosotros teníamos la cocina y el comedor, la comunidad. Ya. O sea, Acá estaba. pasábamos por ese pasadizo Ya. y eran como dos patios. Y uno de ellos era por donde entraban las alumnas y en el otro, ahí teníamos nosotros el comedor, la cocina, todo. Se cedió todo eso Para el colegio. para el colegio. Claro, es todo este terreno que ahora conocemos como porque nosotros compartimos el colegio y la casa de las hermanas. Exacto. Al inicio todo era el beaterio, Sí. ya viene la casa de las hermanas y las hermanas comienzan a destruir todo ese terreno según sus necesidades. Viendo la necesidad del colegio, van cediendo y se han quedado en esta partecita, ¿no? Sí. Pero claro, ese es el amor de las hermanas por darles O sea, a las niñas lo mejor que podían. O sea, la obra del colegio ha sido siempre, es verdad, que después, ya, como tú me has dicho al principio, ya no hay niños prácticamente en San Blas, o sea, ha quedado abierto a todo Cusco desde el principio, o sea, estaba abierto y siempre se dijo, el colegio sea abierto para las necesidades de los niños de San Blas. Que han venido otros bienvenidos. No, ahora tenemos de muchos distintos, porque claro, familias que han apostado por esta formación humana, cristiana, formación de valores que nosotros como colegio damos, ¿no? Porque siempre lo decimos en el colegio, he tenido oportunidad de conversar con muchos papás ya de estos tiempos. No formamos niñas para la universidad, no formamos para exámenes, formamos niñas para la vida, formamos mujeres que transforman su sociedad a partir de nuestro propio carisma, oración, fraternidad y solidaridad. Este carisma es lo que nos impulsa a nosotros a ser agentes transformadores, ¿no? Educamos para la vida, porque en el Colegio Carmelo somos una familia y siempre lo vamos a hacer. Siempre lo hemos sido, lo somos y lo seremos, ¿no? O sea, tenemos que bendecir siempre a Dios porque nos ha dado padres de familia que realmente se han identificado con el colegio, con el carisma y de verdad que sí. Y por ejemplo tenemos, algunas otras fotos más acá de esta parte de las construcciones que hemos hecho. Y yo quería que viéramos una fotito por acá para que me la cuentes. Creo que está por aquí, vamos a verla bien. Hay unas fotitos que, por ejemplo, mira, este es nuestro auditorio. ¿Cómo ha cambiado el auditorio? De verdad que sí. Claro. Antes había un altillo, claro, y era hasta en escaleras, ¿no? Tenía embajada. Ahora tenemos un auditorio bastante más grande. Esta foto es del año 72 o 74, si no mal recuerdo. Es el 72. Y acá, por ejemplo, al medio está la hermana Ana María cuando era juniora. Exactamente. ¿Cierto? La hermana Ana María. Hermana. La que está delante. Es hermana Jacinta, que fue directora. Era la directora entonces. Y eso deben ser profesores del colegio. Hermana Gloria, la que me has preguntado hoy. La chiquita. Y esto es la Avenida de la Cultura, si no me equivoco. Debe ser la Avenida de la Cultura. Inclusive esta otra foto, acá se ve, creo que es el hospital universidad lo que está atrás. Ajá. Y aquí también están las hermanas, la hermana acá y la hermana acá atrás de Jacinta. Deben ser profesoras del colegio. Exactamente. Este es David. El profesor David, el que la vio trabajando y dijo, voy a ayudarles y se quedó acá. Sí. Por ejemplo, acá tenemos otra foto ya mucho más moderna con la hermana Ana María y la hermana Pilar. La hermana Pilar, ya como, seguramente la hermana acá ya como directora del colegio. Probablemente. ¿No? Bueno, esta foto la encontré escarbando las cosas. La profesora, muchos no saben, pero nosotros en el colegio tenemos muchas profesoras que han sido exalumnas. Por ejemplo, la profesora Nelly es exalumna del colegio. Sofía. La profesora Sofía, Luz Marina, sí. La profesora Carol Turpa, ya mucho más joven. Profesora Candy, me parece también que ha sido exalumna. ¿Y Mayra? Profesora Mayra, nuestra psicóloga, también ha sido exalumna. Y esta es una foto que yo encontré de Luz Marina, que seguramente ya la estaremos entrevistando en un momento, va a ser parte también de nuestro podcast, para conocerla mejor. Ya estando trabajando acá en el colegio. O sea, yo digo, esa es la familia, eso es lo que crea. Sí. Eso es lo que crea. Somos familia, entonces la familia sigue siendo la que aporta. No se va lejos, la familia se queda acá. Exacto. Los valores que ha recibido los transmite. Esta es una foto también de una promoción, me parece que es la promoción del año 74.
Ya seguramente algunas de nuestras chicas de Jaluna nos están viendo, corríjanme, me escriben si es 72, 74, no estoy seguro, pero es una foto. La hermana que está ahí al medio, la hermana Jacinta, directora, y el que está al costado es su profesor. Acuerdo, fíjate. Tiene que ser un profesor. Tiene que ser el tutor seguramente de la promoción. Sí, exacto, el tutor de promoción. Ahora, cosas curiosas también que muchas de nuestras niñas no conocen ahora, que es que los salones antes en el Carmelo eran salones de 40, de 42 alumnas. Hoy tenemos salones de 25, 27 máximo. Claro, cumplimos con las normativas del ministerio, de los aforos y todo, ¿no? Pero antes las promociones realmente eran bastante grandes. Sí, pero oye, ya me acuerdo en mi tiempo, cuando limitaron, yo me acuerdo que tenía yo un compromiso con un trabajador de la Quinta Región de Educación, y me pidió para sus hijas. Digo, no te preocupes, que yo le diría muchos favores a este señor. Yo te lo saco. Y me dice la directora, me dijo, no te preocupes porque este señor me está insistiendo, no sé, dile que no se preocupe. Cuando llega el momento y me dice, pues no le puedo recibir a las hijas. ¿Por qué? Porque nos han limitado. Sí. Entonces, ay, Dios mío, me quedé con una pena porque yo tenía ese compromiso con el señor Iván. ¿Cuántos años ya como Carmelita, hermana? ¿Yo? Sí. Desde el 63. Wow. Sumen y resten, nadie va a decir nada. ¿Cuántos años ya en el Cusco? En el Cusco estuve 12 cuando llegué. Estuve 6 años en la escuela de cooperadoras y luego 6 años aquí en el colegio, donde nunca me dieron trabajo. Eso es algo curioso. Estabas acá. Vivía acá, era superiora. Era superiora, pero tú eres profesora en Clorinda. En Clorinda, sí. O sea, yo cuando terminé de la escuela de cooperadoras, ya me destinaron aquí al Carmelo y yo vine, y ya era marzo, y la directora... Y lógicamente... Entonces, yo había trabajado mucho en pastoral juvenil con las alumnas de Clorinda, Ajá. pero más bien del Politécnico de Clorinda. Entonces fui allí y la directora, me abrió las manos, me dijo, ya quédate aquí, de profesora de religión, y de verdad que... ¿Cuántos años enseñaste en Clorinda? 6 años. 6 años, una linda experiencia. Sí, muy bonita, muy bonita. De ahí me fui al Valle de Lares. Renuncié para irme a fundar con Gloria, esa pequeñita, que fue la directora del primer colegio en Quebrada, el primer colegio de secundaria. Hoy en la actualidad en esta casa, ¿cuántas hermanas hay? Oficialmente. ¿Sabes por qué? Porque Mari Carmen ya no es. Ya no es. Tenemos otra hermana, tenemos hermana que es una cusqueña, la hermana Maribel Bravo, que es esa alumna del colegio cusqueña, pero que está en Roma. Entonces nos han ido delimitando, pero en este momento son 6, somos 6. 6 hermanas, 6. Son la hermana Inés, Pilar, Esther, que son las mayorcitas, las 3. Contigo. Tú la más joven. Soy la más joven. Y después Sadit. La hermana Sadit, la hermana Ana María. O sea, oficialmente ya somos 6. Bueno, una congregación que es parte de nuestra historia. Ahora hemos podido un poquito ver en esta historia nuestra, en esta hermosa travesía de las hermanas en el Cusco. Te quiero agradecer, hermana Carmen, por tu hospitalidad, por habernos contado un poquito más de la historia. Ya seguramente ahora las chicas que vean, los papás y toda la comunidad carmelita del Cusco. Y aprovechamos para mandar un saludo a la comunidad carmelita de Lima, a las hermanas que están allá, a los chicos que también, como nosotros, comparten esta hermosa historia de la misión de las hermanas carmelitas misioneras en el Perú. Gracias, hermana, te agradezco mucho por abrir tu corazón, por abrir tu casa, por darnos tu espacio. Gracias. Y será hasta otra oportunidad. Con mucho gusto. Pero escúchame, antes de irnos, yo quiero pedirte un favor. Como estos podcasts van a continuar, la idea de este podcast es como dijimos en un inicio, no se ama lo que no se conoce. Hoy conocemos un poquito más de las hermanas, de su historia y de nuestro colegio. Y ahora vamos a comenzar a entrevistar a los profesores, como las exalumnas, con los profesores, y llamaremos también exalumnas bastante mayorcitas, para que nos cuenten su historia. Felices. Entonces, lo que yo quisiera es que tú me dejaras una pregunta para la siguiente invitada o invitado, o sea, ¿verdad?
¿Qué quisieras preguntarle y que él conteste? Bien. O sea, ¿qué ha supuesto tu presencia en el Carmelo en tu vida? En tu vida personal, Ya. familiar, pero en tu vida. ¿Cómo ha marcado? ¿Cómo ha calado? Exactamente. Listo. ¿Qué huella te ha dejado? ¿Qué puede decir? Esto se lo debo yo haber pasado por el Carmelo. Perfecto, entonces ya anotamos la pregunta y se la haremos a nuestro Muy próximo invitado. Muchas gracias, hermano. Bueno, yo digo si hay datos como has dicho tú, de la proporción, o sea, si hay datos que a lo mejor no... Por ahí no calzan con la edad y nos escriban, ahora nos van a escribir y nos van a corregir. Exacto, ya. Bueno, y ahora por toda nuestra comunidad, muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros. Será hasta otra oportunidad y recuerden que en el Colegio del Carmelo somos una familia. Hasta luego. Te lo dijo el Carmelo.